Muchas gracias más una vez. Es nuevamente una alegría estar acá. Y tenemos que hablar sobre un tema que no es tan simple así, que trata de la estabilidad oxidativa del alimento, análisis y desafíos. Normalmente, desde el punto de vista de industria, de planta de producción, básicamente oxidación tiene correlación, o la lógica es peróxidos y acidez. Y eso es muy simple, o es básicamente una parte muy chica de todo lo que representa la oxidación. Entonces, yo voy a intentar explicar un poco más, de una manera más práctica, desde el punto de vista de análisis, todo más, cómo mirar al tema oxidativo, la oxidación, no solamente considerando aspectos como peróxidos. Y para que se consiga comprender este tema de una manera más eficiente, es importante conocer la composición de las grasas, la oxidación, cómo se hacen los análisis y por qué un análisis puede ser importante o no importante. Porque la oxidación tiene distintas etapas. Entonces, si yo utilizo una determinada análisis en el momento no adecuado, puedo tener falsos positivos y me equivocar completamente sobre la realidad y la calidad de una grasa o de una harina que tenga alto contenido de grasa. El periodo de validad de un alimento o de una materia prima, y después resumimos todo lo que discutimos. Eso los que estaban antes ya conocen. Entonces, nuevamente, oxidación para nosotros es una de las principales causas de los problemas que observamos a campo. Más de 75% está de alguna manera asociada con estos puntos, o son toxinas, o son microorganismos, o son oxidación. Por ejemplo, la pregunta acá con los pollos que se quedaban muy nerviosos, no sé, pero me parece algo que puede estar asociado con toxinas y neurotransmisores. Entonces hay ahí un cambio dependiendo de las toxinas sobre el metabolismo del triptófano y serotonina, y puede ser por ahí. Se observa mucho problema a campo como eso, ¿okay? que se caracteriza como una mala digestión, ¿okay? Y muchas veces eso está asociado con la calidad de la grasa o el estatus oxidativo. Una grasa es una estructura básicamente constituida de glicerol y los distintos ácidos grasos. Y ahí está el primer punto, que son exactamente estos distintos tipos de ácidos grasos, porque existen distintos tipos y no existe, por ejemplo, aceite de pollo o grasa de pollo, que se utiliza mucho en la planta. Bueno, puede tener una característica de ácidos grasos muy variable. No se puede considerar con una grasa siempre igual. Hasta porque los monogástricos no cambian o no transforman la grasa. Entonces, si el pollo que generó esta grasa de pollo fue producido con una fuente más insaturada, obligatoriamente la fuente de grasa o la grasa de este pollo va a ser más insaturada, consecuentemente más instable que la grasa de un otro pollo que puede tener con una fuente una grasa más saturada. Entonces, no se puede comparar una con la otra, aunque venga del mismo animal. Bueno, entonces el grado de insaturación o poliinsaturación es muy importante. Cuanto más doble ligas o doble, ¿cómo llama usted? Eso, enlaces, si tiene más probable o más riesgo existen para el rompimiento, por tanto, oportunidad para tener procesos oxidativos. Eso es muy importante. Entonces, como estaba explicando, todos los distintos tipos de fuentes tienen su composición de ácidos grasos muy variable. Los saturados, poliinsaturado, monoinsaturado. Entonces, es una mezcla de eso. Entonces,
tenemos que comprender muy bien de qué estamos realmente hablando. Por eso la cosa es mucho más compleja que simplemente poner un antioxidante. Tenemos que comprender cuál es el tipo, cuánto que existe de ácidos grasos poliinsaturados y si tenemos o no una protección. Después tenemos que considerar las harinas. Y yo coloqué eso acá intencionalmente, porque se mira claramente que la color es distinta. ¿Y por qué? Ustedes que tienen experiencia, ¿por qué existen harinas más oscuras? Sangre, ¿no? Hay un mayor contenido de sangre, que es importante. Hay proteína ahí, pero hay un gran peligro con eso. ¿Qué hay en el sangre? Mucho hierro. Y hierro es un prooxidante muy peligroso. Entonces, vamos a hablar sobre eso también. Pero para aclarar, la primera cosa que tenemos que comprender, hay dos procesos completamente distintos en términos de degradación de lípidos. Uno es hidrólisis, el otro es oxidación. Son distintos, ocurren en momentos distintos y los procesos, las reacciones son distintas. ¿Es posible que se tenga alta hidrólisis y baja oxidación? Sí. ¿Es posible que se tenga, por ejemplo, una hidrólisis no tan elevada, pero una oxidación más elevada? Sí. No están íntimamente o directamente correlacionados con eso. Esta hidrólisis es que genera la acidez. Tener una harina o una grasa con elevado contenido de acidez no es un problema. Pero yo tengo que saber que cuando tengo más acidez, yo tuve una pérdida de energía. O sea, parte de los enlaces se rompieron. Por lo tanto, tengo más ácidos grasos libres. Pero aún no están oxidados. Están solamente libres. No significa que es una materia prima mala. No significa que no puedo utilizarla en la alimentación. Sí, se puede. Pero tengo que considerar el valor energético adecuado. Ahora, es verdad que si tengo muchos ácidos grasos libres, o sea, alta acidez, y no tengo la protección con un antioxidante, muy probablemente puedo tener oxidación, que es una reacción de los ácidos grasos libres con el oxígeno del ambiente. Entonces, ¿cómo hago para prevenir la oxidación? Con el antioxidante. Si yo tengo una harina o una grasa con alta acidez y pongo una cantidad adecuada de antioxidante, no voy a tener oxidación. Eso es importante. Entonces, ¿y por qué tengo acidez? ¿Por qué tengo la hidrólisis? Básicamente tengo dos orígenes de acidez o de hidrólisis. Uno es el proceso, cuando proceso la materia prima con mucha agua normalmente, y este exceso de agua hace con que se rompe la estructura del triglicérido y se generan los ácidos grasos libres. Y la otra, que es más crítica, que es el proceso de microorganismos. O sea, se tiene la materia cruda, la parte de las vísceras, huesos y todo más, lo que no se aprovecha en la industria, y ahí tenemos tiempo suficiente para el desarrollo de bacterias, básicamente. Estas bacterias tienen una gran capacidad de producción de enzimas. Estas enzimas rompen la estructura del lípido y van a generar los ácidos grasos libres. Eso es malo porque tengo una carga elevada de microorganismos y hay otros efectos y otros metabólicos que se generan durante ese proceso del desarrollo de los microorganismos, que normalmente son las aminas biogénicas, que casi no se habla. Pero estoy seguro que muchos de los problemas que miramos en el campo tienen alguna conexión con eso.
Pero como casi no hay laboratorios que evalúan eso, no se mide, y como Klein decía ayer, solo se administra lo que se mide, entonces no sabemos. Y para mí, uno de los avances que la nutrición animal va a experimentar en los próximos años va a ser una mejor o un mejor conocimiento del estatus oxidativo de las materias primas. Es absolutamente necesario, es indispensable. No se puede avanzar con precisión en la nutrición sin que se tenga este conocimiento. Es fundamental. Bueno, entonces la oxidación es irreversible, eso es importante. ¿Okay? Oxidó es sinónimo de pérdidas y eso representa plata. Tengo la reducción de la calidad y el valor nutritivo del alimento. Y tengo la formación de carbonilos, que son aldehídos, ¿no? Que tienen un efecto sobre rechazo de alimento, disminución de palatabilidad, vómito, diarrea, disminución de la inmunidad, todo más. Claro, la gravedad de eso es variable de acuerdo con la especie que estamos hablando. Si estamos hablando de cerdos, lechones, es una cosa. Si estamos hablando de pollo, de aves, es un poco distinto. Pero de cualquier manera, son pérdidas importantes y que tienen que ser consideradas y tienen que estar involucradas en el proceso de control de calidad. Eso es lo más importante de todo. Comprender el proceso de oxidación. El proceso de oxidación tiene un principio, un medio o una propagación y una terminación, que es el final. Y dependiendo de en qué estágio estoy, tengo que utilizar la análisis correcta. Porque si no utilizo la análisis correcta, no consigo tener una clara idea de la calidad oxidativa de una grasa o de una harina. Por ejemplo, acá están los peróxidos. Mira, al principio tengo una pequeña producción de peróxidos. Después tengo una intensa producción, pero en el periodo de terminación tengo una reducción de peróxidos. Eso es la clave de todo. ¿Qué significa decir eso? Si yo tengo como límite el estándar de mi compañía 10 mil equivalentes de peróxido, por ejemplo, la pregunta es, y vamos a imaginar que 10 está por acá, ahí, por ahí, más o menos la mitad. La pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Acá o acá? ¿En la primera parte, en la etapa de propagación o en la etapa de terminación? Y lamentablemente, el análisis de peróxido, solamente aislada, no me da esta información. Si yo estoy en la primera parte de la curva acá, todo bien. La análisis, la información me permite una definición o un análisis o una interpretación correcta. Pero si yo estoy en la otra parte acá, estoy completamente equivocado. Y lo peor es que normalmente el proceso no paraliza, él sigue. Entonces es muy común que la gente que tiene experiencia con producción de harina de origen animal y grasas, sabe de eso. ¿Qué hacen? Si está por arriba del límite, ¿cuál es la alternativa? O reprocesar, mezclar, o simplesmente estocar, guardar. ¿Por qué? Porque pasando el tiempo se readecua a lo que se acepta. Y la gente sabe de eso. Entonces es un tema de 2 o 3 semanas más. Te vende la harina como si fuera espectacular.
Entonces, por eso que solamente el peróxido no es una información muy precisa. Además, lo clásico es que luz, presencia de enzimas y iones metálicos son condiciones que aceleran la oxidación. Bueno, eso todos sabemos hace mucho tiempo. Pero lo importante es conocer eso un poco más. ¿Cuánto tenemos de iones metálicos entonces en una harina? Tenemos una otra pregunta. ¿Tenemos iones metálicos en grasas? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Y esas son cosas que tenemos que tener en nuestra mente muy claramente. Eso es un facto importantísimo. Otra cosa importante, actividad de agua. Normalmente en producción de alimento es más asociado con la parte de microorganismos. Pero mira, hay un montón de otros procesos que están asociados con actividad de agua. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos recomendado es que la empresa que tiene la capacidad o el equipo para analizar la actividad de agua, que haga una interpretación de esta información con el proceso oxidativo. Hay un punto donde se minimiza y hay puntos donde se maximiza el proceso de oxidación. Eso puede ser un muy buen indicador. Son equipos muy simples como eso, simplemente pone la muestra acá, coloca arriba esa parte acá, conecta acá, y en 5 minutos tiene la información. No necesita nada más que eso. Esos son datos de actividad de agua de harinas en Brasil, y esta parte acá sería la zona ideal. Mira que hay un montón de muestras fora de lo que es ideal, por consecuencia, muestras o materiales que tienen alta posibilidad de oxidación. Eso es muy molesto mirar a eso, ¿no? Pero ese es el proceso de oxidación. El proceso de oxidación no se resume a peróxidos. Ese es el proceso. ¿Okay? Entonces tenemos que comprender que todo eso puede ocurrir con una grasa o una harina. Y hay un montón de cosas después de los peróxidos que puede pasar en una muestra, un alimento, un batch de materia prima y todo más. Y puede ser peor que eso. Claro que no tengo la pretensión que ustedes mantengan eso en su mente, pero es para tener una idea cómo es el proceso de oxidación. Hay un montón de etapas. Es mucho más que simplemente mirar en peróxidos. ¿Ok? Hay un montón de sustancias que se generan acá. Entonces, y todo eso, muchas de estas sustancias tampoco conocemos qué tipo de efecto tiene el metabolismo animal. Ni para humanos. Entonces, hay mucho que hacer sobre la parte de peróxidos. Este gráfico acá es el gráfico más didáctico que yo conozco para comprender la oxidación. Si alguien comprende este gráfico con destreza, va a comprender todo que pasa en términos de problemas oxidativos. Acá la curva en azul es la curva de peróxidos, exactamente la misma idea que mostraba anteriormente. Hay un momento en que baja, pero en este momento hay generación de muchas sustancias. Algunas son volátiles, otras no son volátiles. Y eso es muy importante. Importante porque la gente que trabaja con control de calidad, lo que es volátil, se percibe por el olor. Una importante evaluación de una harina o de una grasa es el olor. Claro, es un método empírico, ¿no? Pero es un indicativo. Y es un indicativo interesante porque él es más importante que la curva de peróxidos, por ejemplo. Yo puedo no tener peróxidos, pero
pero tener un olor muy mal significa que ya estoy en un estágio muy avanzado de oxidación. Esta línea en rojo es el consumo de oxígeno. ¿Qué quiere con el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno es importante, porque para que yo tenga la formación de peróxidos, ¿qué necesito? Una reacción con el oxígeno del aire. Entonces, mira que el consumo de oxígeno está muy correlacionado con la producción o la generación de peróxidos. Pero hay un otro punto importante, que son los antioxidantes. Todo eso solamente empieza cuando no tengo la cantidad residual mínima de antioxidantes. Por eso, yo siempre digo, utilicen antioxidantes lo más temprano posible. ¿Por qué? Tengo que poner el antioxidante acá, aquí, al principio. En la dosis correcta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo lo suficiente y el antioxidante va se consumiendo, en algún momento la cantidad residual es tan baja que permite que se genere los peróxidos. ¿Qué hace el antioxidante? El antioxidante en realidad, toda vez que yo tengo la perspectiva de una reacción con el oxígeno del aire y consecuentemente la generación del peróxido, el antioxidante ingresa más prontamente que el oxígeno y estabiliza esta posibilidad o este radical reactivo, ¿no?, para formar el peróxido. Pero cuando hace eso, se consumió. Entonces, si yo tengo una gran velocidad de generación de radicales, tengo también una gran velocidad de consumo de antioxidantes. Y lo que importa es el residual. Y todo el mundo solamente habla sobre la dosis al principio. ¿Cuánto tengo que poner en una harina o en un alimento? La pregunta no es esta. La pregunta es, ¿cuánto me queda al final? Porque la cantidad que se queda tiene que ser suficiente para prevenir eso. Esa es la pregunta. Y este consumo puede ser variable. Depende de la luz, de los iones prooxidantes y otros factores. La temperatura, por ejemplo. Si yo tengo un silo externo con el sol incidiendo directamente con una temperatura de 60 grados, este consumo de antioxidantes es mucho más rápido. Por lo tanto, el residual más rápidamente se consume y es posible que yo tenga el problema de oxidación. No tengo el problema de oxidación en el alimento, en la planta, pero tengo la oxidación ahí, en la finca, la propiedad donde se produce el pollo. Eso es muy común. Y así hay un montón de cosas que son importantes. Y acá tenemos los lípidos no saturados o insaturados, que era que yo explicaba, que son los que tienen doble enlace, se disminuyen. ¿Por qué? Porque son los que primeramente se parten. Bueno, eso es muy importante. Explica por qué tenemos que estar tan atentos al tema de oxidación. Acá tenemos un grupo de minerales, que son muchos minerales que tienen una función pro-oxidación, como por ejemplo el cobre, manganeso, hierro, cromo, níquel, vanadio, zinc, aluminio. Y eso es la concentración en ppm para que yo tenga una pérdida de estabilidad. Hay muy pocos datos sobre eso. Casi no hay datos. Eso es uno de los pocos que existe disponible en la literatura, que fue un trabajo hecho con grasas de cerdos, donde se buscó una pérdida o una vida de Araquel, ¿cómo que? Araquel, pérdida de 50%. Con 0,05 ppm de cobre tengo una pérdida de 50% de esa vida útil
de una grasa de cerdo. Y así en todos los minerales. Es interesante tener esos números en mente porque cuando miramos, esas son muestras que sacamos en 2008 del mercado brasileño, grasa de pollo, 3 orígenes. No fuimos capaces de analizar el cobre por metodología, pero el hierro se analizó. Y la cantidad de hierro que tienes en grasa de pollo está ahí cerca de 10 ppm, 20 ppm aproximadamente. Volviendo al slide, hierro 0,6 ppm, 0,6, disminuye la vida útil en 50%. Imagina con 20. ¿Ok? Por eso que tenemos que estar tan enfocados en eso. Y ahí estamos hablando de grasa, ¿no? Ahora vamos a hablar de harina de carne y huesos, 5 distintas muestras, y harina de vísceras, 5 distintas muestras. ¿Cuánto hay de cobre y hierro en estas harinas? El cobre está en una taja más o menos de 7 ppm. ¿Ok? Que decía la tabla anterior, 0,05 disminuye en 50%. Acá tenemos 7. Y el hierro está en un nivel de 200 y pico. Y acá tenemos 0,6. ¿Comprenden por qué oxidación es un tema importante? ¿Por qué tenemos que actuar de una manera eficiente, poniendo antioxidante lo más temprano, la dosis correcta? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de prooxidantes. Entonces, si yo tengo un montón de contribución para la oxidación, tengo que tener un plan de control de eso que tenga la misma potencia. Entonces, la cantidad de antioxidante tiene que ser muy bien calculada y establecida. Lo mismo pasa con harina de vísceras, que ahí incluso el hierro sube un poco más. ¿Dónde viene? De la carne, de las vísceras y del sangre, ¿no? Entonces, toda vez que tengo incorporación de sangre con las vísceras, con la pluma, todo más, yo potencializo y amplío el riesgo para tener oxidación tremendamente. Todo eso tiene que ser considerado para establecer el mejor plan de prevención de oxidación. Muy bien. Conociendo eso, vamos a hablar un poco de los procesos o las análisis. Existen productos primarios, secundarios de oxidación. Después es posible trabajar con estimación de estabilidad y con residuos de tratamientos. Básicamente estos son los 4 mecanismos que yo tengo para estudiar, controlar, antever el proceso oxidativo. Los primarios son los que conocemos nosotros, acidez y peróxidos, básicamente. Y eso es todo. Los secundarios, ahí ya estamos hablando de sustancias que se generan en un estadio de desarrollo del proceso oxidativo más adelantado. Vamos a discutir estos 2 estágios. Después vamos a hablar un poco sobre estimación de estabilidad. Eso es algo que viene con una cierta fuerza, pero aún no está tan aplicado a alimento balanceado. Se utiliza mucho en algunos sectores como alimento para mascotas, es muy común, alimento humano, pero aún tenemos ahí oportunidad para traer esta tecnología para el área de producción de alimento para consumo animal, como las dietas que nosotros producimos. Y residuos de tratamientos. Entonces, es muy importante saber que existe un antes, un durante y un después del proceso de alimento. ¿Ok? Eso estamos hablando de materias primas. Y sabe cómo funciona, ¿no? La materia prima que ingresó y pasó por la puerta de la planta es tuya. Y a partir de este momento, si empiezan los problemas de oxidación,
El problema está sob tu responsabilidad. ¿Ok? Entonces, que yo veo mucho es que las harinas, las grasas, llegan a una planta con un nivel de protección muy pequeño, que básicamente garantiza el ingreso y unos días más. Eso es todo. Pero si tú almacenas la grasa y pones grasa sobre grasa, todo más, muchas veces no tengo la posibilidad de tener dos distintos tanques de grasa, todo más, es un problema. Porque la grasa que está más vieja empieza a oxidar. Y cuando se tiene un principio de oxidación, eso todo se acelera mucho. Entonces, ese es un gran problema. Y la harina es lo mismo. Entonces, el antes tengo que estar muy focado en control. Durante el proceso es importante. Algunos procesos de producción de alimento que utilizan calor, por ejemplo, condicionamiento, extrusión. En extrusión, la mayoría de los trabajos que hemos conducido se pierde o se consume 60% del antioxidante que se agregó al alimento al principio. Estamos hablando de un proceso de extrusión y en cuestión de 15 minutos más ahí, con el secado todo más, se perdió, se consumió 60% del antioxidante. Y lo mismo pasa, claro, con una proporción más baja, pero seguramente considerable, con peletización. Entonces, y cuanto más elevado la temperatura, doctor Gonzalo hablaba sobre eso ayer, y concordo plenamente, también más elevada la temperatura del proceso, más estoy estimulando la oxidación. Puedo tener dos cosas. Tengo antioxidante suficiente, por lo tanto estoy consumiendo el antioxidante, pero no tengo oxidación. O no tengo antioxidante suficiente. Consumo lo que tengo y empieza la oxidación. Así que funciona. Entonces tengo que tener un residual suficiente y compatible con la realidad que tengo en mi industria. Por eso es importante analizar el residual de antioxidante antes y al final del proceso. ¿Cuánto hay cuando sale del mezclador y cuando hago el despacho para el campo? ¿Cuánto se consumió en el proceso? ¿El residual que se queda es suficiente o no para el tiempo que yo creo que el alimento se queda en el campo? Una semana, 10 días, no sé. El verano, invierno, condiciones de almacenaje distintas, no sé. Pero eso es lo que tenemos que hacer para que tengamos una protección efectiva. Que es más o menos que tenemos que considerar ahí con la vida útil del alimento. Y eso se puede estimar también. Por ejemplo, yo puedo sacar una muestra y poner en procesos acelerados de oxidación y extrapolar para una vida real o el tiempo real, o incluso hacer el tiempo real. No sé si las compañías lo hacen, creo que no en pollos, en cerdos, en ponedoras, pero es interesante, por ejemplo, tener un alimento guardado sob distintas condiciones, simulando el campo, porque como decía antes, la temperatura dentro de un silo llega a 60 grados durante el día. A 60 grados, la oxidación está en una velocidad astronómica. ¿Tengo antioxidante suficiente para proteger al alimento o no? Esa es la pregunta. Muy bien. Bueno, entonces en algún momento yo tengo un parámetro oxidativo y mido cuando que empieza el desarrollo de una oxidación. Como estaba explicando, tengo en la iniciación y tengo la propagación. La meta tiene que ser siempre acá. No que no tengamos el principio de la oxidación. Eso es lo más importante. Parámetros indicadores. Hay distintos métodos, métodos de estufas, peróxidos, método de oxígeno activo, OSI o Rancimat, bomba de oxígeno, análisis por HPLC,
por cromatografía gaseosa y todo más. Todo eso existe, pero casi ninguna empresa utiliza eso en la práctica. Básicamente es eso acá, peróxidos. Entonces, y eso es el gran problema. La tecnología es muy difícil de aplicarla en condiciones prácticas. Acá compartilho con ustedes un análisis hecho con harina de pez. Eso es teóricamente, si una compañía tuviera, no tiene, pero si fuera posible, ¿qué tipo de análisis sería posible que se podría hacer con esta harina? El primer campo ahí tenemos los peróxidos y la acidez. En este caso tenemos 20 miliequivalentes de peróxido y 1 de acidez. Eso es básicamente lo que tenemos en el campo disponible. Pero hay mucho más para se hacer. Residuales de antioxidantes. Bueno, tengo una cantidad de peróxido relativamente elevada. Tengo residuales de antioxidantes suficientes para prevenir un proceso oxidativo futuro o no. Ahí tengo los residuales. Eso se hace por HPLC. Después, yo puedo hacer por HPLC algunas sustancias de oxidación secundaria, como hexanal, por ejemplo, y decadienal. Eso es un buen indicador porque, mira, está bajo. Lo que significa entonces que este valor de peróxido acá es un valor que está en la parte inicial de la curva y tengo un residual de antioxidantes ahí cerca de 20 ppm. Y esta es otra pregunta. ¿Cómo ustedes manejan esto? Lo lógico sería que yo tuviera una cantidad de ppm para cada % o cada gramo de grasa que tenga en el alimento, ¿correcto? Porque lo que oxida son las grasas. Si tengo 10 o 5, necesito de cantidad distinta del antioxidante, ¿correcto? Y no se hace así. Se pone una dosis fija, como si todo fuera igual. Entonces, normalmente yo recomiendo que se tenga de 2 a 3 ppm para cada 1% de grasa que existe en el alimento. Una harina de carne, por ejemplo, que tiene 15% de grasa, debería tener entre 30 a 40 ppm de antioxidantes. Estos acá, los distintos tipos, sumados. Y acá, ¿qué me dicen los datos? Tengo un problema acá. Tengo un montón de aminas biogénicas. ¿Correcto? Eso significa que, aunque no tuviera acidez elevada, tuvo una fermentación o una actividad microbiológica muy intensa. Y eso tiene un daño sobre la salud, sobre la inmunidad, todo más de los animales. Otra información que también es muy difícil de encontrar es como esta de Frankel en 84, que indica valores o niveles de cada carbonila o de cada aldehído como crítico para impactar el sabor, el gusto de un producto. Entonces, por ejemplo, algunas son muy bajas los niveles que impactan el consumo del alimento. Entonces, por ejemplo, para aves eso no es relevante, pero para cerdos eso es muy importante. Perros, gatos, todo eso que se produce ahí es muy importante. Entonces, mira, algunas son como 0,01 ppm. Acá tenemos un ejemplo de una harina de vísceras. Mira, no tenía antioxidante, casi nada, abajo del límite de detección, y tenía hexanal y decadienal en niveles de 88 hasta 151. Y estos son los límites que yo saqué de esta tabla acá para impactar el sabor. 0,15 ppm y 0,28 ppm. ¿Qué opinan ustedes? Con estos niveles reales y estos niveles como limitantes para impactar el sabor, seguramente tengo rechazo de alimento y consecuentemente pérdida de desempeño animal. Entonces, eso es todo mucho más amplio, mucho más complejo do que simplemente hablar del peróxido. Bueno,
Bueno, tengo pruebas de shelf life, de estabilidad en tiempo real o en tiempo acelerado. Lo más común es eso, porque lo que se busca es generar en poco tiempo la información. Y ahora voy a pasar rápidamente por los métodos. Este es el método de oxígeno activo. Mira, tenemos la iniciación, la propagación. Acá se trabaja con inducción por oxígeno y se mide cuánto que se genera acá de radicales peróxido. Eso es un método. Entonces, él se basea en esta línea roja con la producción de peróxidos. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad, trabajar con bomba de oxígeno. ¿Qué hace la bomba de oxígeno? Disponibiliza una cantidad grande de oxígeno y se mide cuánto que se consume. Entonces, acá está el consumo de oxígeno. Entonces, este método lleva en consideración el oxígeno inicial, al principio y a lo largo del tiempo. Son equipos más o menos complejos. Entonces, por eso que las industrias no las tienen. Acá en esta cápsula se pone como 50 gramos de alimento o de harina o que se quiera investigar. Se cierra, se pone 50 psi de oxígeno y se mide cuánto de oxígeno existe al principio y a cada 15 minutos. Y vas a tener una curva como esa, cuando alcanza el máximo de consumo de oxígeno. Cuando alcanza ese pico, el tiempo que se lleva, se establece una correlación con la vida útil real que tiene esta harina o este alimento. Normalmente, eso es al revés, entonces es el decréscimo de oxígeno. Se tiene básicamente tres tipos de situaciones. Una, que la curva está como esta curva verde acá, que no está muy nítida, está como 33 grados de inclinación. Eso es considerado aceptable y considerarse estable. Cuando la curva está con una inclinación mayor, como hasta 66 grados, es un momento en que tiene que revisar y probablemente cambiar el proceso de prevención de oxidación, el antioxidante y la dosis tomas. Y arriba de eso es considerado completamente instable. Entonces son maneras de antever los problemas. Entonces sería muy importante que las industrias tuvieran estas informaciones y pudieran decir, mira, las harinas que yo trabajo están todas abajo de 33 grados, por lo tanto están estables. ¿Correcto? Perdón. Pero no lo tenemos con esta frecuencia disponible. Pero está se popularizando, entonces creo que en algunos años más vamos a tener eso. La cantidad de minerales, la presencia de peróxidos, el nivel de aceite o de grasa, la presencia de carbohidratos, eso es importante. Hay determinados productos que no se puede analizar por bomba de oxígeno. Por ejemplo, núcleos que tienen alta cantidad de leche o derivado de leche, como de núcleos para lechones, hay muchos carbohidratos. Los carbohidratos también oxidan. Entonces se genera una confusión ahí. Entonces tiene que considerar estos puntos también. Pero no, en general, estos son los puntos que afectan la respuesta de bomba de oxígeno. Tenemos el OSI. El OSI también mide acá, en este punto, y trabaja más con la parte de volátiles acá. Es básicamente un sistema, nosotros estamos trabajando con este sistema para algunos productos, pero aún no concluimos los trabajos, como por ejemplo, salvado de arroz. ¿Okay? En algunas zonas hay mucho, y es muy bien conocido que tiene alta acidez y todo el mundo tiene mucha preocupación con eso. Entonces la idea es utilizar ese mismo principio. ¿Qué se hace acá? Se inyecta aire en una muestra de grasa obtenida de esta fuente y se desprenden acá sustancias volátiles que pasa al otro recipiente acá donde se mide la conductividad. Eso llega a un computador, hay una interpretación de esas informaciones y se genera un gráfico como este. ¿Okay? En algún momento tengo una línea quebrada y que me indica el tiempo. Y tengo como un patrón, bueno, una grasa de pollo
el mínimo que yo acepto son 30 horas de estabilidad. Si está bajo, significa que estoy trabajando con una materia prima que aún no está mal, pero por el proceso, el tiempo, todo más, en algún momento tengo la posibilidad de tener problemas. Tengo que trabajar, manejar eso con el proveedor, puede ser de mi planta de faena o de un proveedor. Ahí tiene que trabajar, auditar, discutir el tema, todo más, y hacer los cambios necesarios para antever eso. Entonces, para cada tipo de materia prima existe un mínimo de tiempo de estabilidad. Y si uno mira un banco histórico de datos, por ejemplo, una grasa de pollo, hay de todo. Hay grasas con 8 horas, 12 horas, hay grasas con 60 horas de estabilidad. Son completamente distintas. Y claro, que buscamos nosotros es estabilidad máxima. Entonces, eso tiene a ver con el proceso, con la carga de antioxidantes que trae y así por delante. Bueno, concluyendo, entonces, la cosa es compleja, esa es la primera mensaje. Es más amplia do que simplemente hablar de peróxidos. Si yo hago acidez, estoy hablando de esta parte acá. Si yo hago peróxidos, estoy hablando de eso. Pero para tener un todo, debería hablar de TBA también. Hoy por la mañana alguien preguntó sobre análisis que yo recomendaba. Yo recomiendo que un laboratorio tenga esta análisis acá. Adicional a los peróxidos y a la acidez, porque te permite analizar acá. Entonces, por ejemplo, no tengo acidez, tengo bajo peróxido. La pregunta es, ¿tengo bajo peróxido porque no llegué a este punto o ya pasó? Y la única manera es analizando por TBA. ¿Ok? Pero si yo tengo gana para poner algo más complejo, sí, ahí sí, pongo un HPLC, una cromatografía gasosa, puedo trabajar con detectores de olor, por HPLC medir las aminas, los aldehídos, todo más. Pero eso es mucho más sofisticado, no creo que eso sea la realidad de la industria. Pero eso acá me parece más o menos viable. Entonces yo recomendaría eso. ¿Ok? Hay un montón de informaciones, ustedes seguramente tienen también. En Brasil, por ejemplo, se basea en estas informaciones. Hay harina de todos los tipos, por ejemplo, de plumas con vísceras, plumas hidrolizadas, todo más. Y hay todos los patrones, con la cantidad de números acá no está muy claro, pero hay para bovinos, hay para aves, para ovinos, peces, suinos, cerdos, ¿no? Todo. Hay para grasas y aceites también, ¿ok? De vísceras de aves, de peces, de bovinos, cerdos, ¿ok? Todas, por ejemplo, los ácidos grasos totales, la humedad, los índices de iodo, índice de peróxidos, índices de saponificación, todo eso está claramente descrito. Hay también para materia prima de origen animal que tiene un alto riesgo de oxidación. Entonces es importante que una empresa tenga eso como los patrones y para el control de calidad. Una cosa que no se encuentra en la literatura, estoy muy cerca de finalizar, es esto. Bueno, recomiendas hacer el TBA y tengo una información que tengo 1 de TBA. ¿Qué hago con este 1 de TBA? Porque no tengo patrones que me indican si eso es mucho o bajo. Ese es otro problema. Entonces, así, nosotros trabajamos dentro de este rango. Abajo de 0,4 ppm es lo ideal. Aceptable hasta 0,8 y mal que está, no se recomienda el uso es cuando está arriba de 0,8 ppm. Entonces, esa es la información que disponibiliza a ustedes, pero hay mucho que trabajar en este campo ahí y hacer la conexión, por ejemplo. 0,6, ¿qué tipo de impacto tiene en pollo? En ponedora, en cerdo, todo más, ¿no? Y otra cosa importante, el OSI, aquel sistema que mostraba con los 2 tubos, donde se inyecta aire y todo más. Grasa de aves, gordura, grasa de aves, temperatura, esa es una otra cosa importante. Hay una temperatura estándar. Normalmente en grasas de origen animal, excepto para peces y vegetales, se trabaja con 110 grados. Y para peces y gorduras insaturadas, 80 grados. El tiempo mínimo de inducción.
Por lo mínimo para aves tiene que tener 15, 20 horas. Grasa de cerdos 30, 40 horas. Sebo bovino también. Óleo de peixe y gordura, grasa vegetal entre 15 y 20 horas. Abajo de 15 horas, ojo, no está bien. ¿Okay? No es muy bueno utilizarlos. Para los aldehídos también no tengo mucha información, ¿no?, disponible en la literatura. Que nosotros recomendamos es que tengamos menos de 10 ppm, lo ideal. Entre 10 y 20 es riesgo, y arriba de 20 ppm de aldehídos totales no se recomienda el uso. Bueno, el embalaje es importante, pero no se aplica para integraciones y todo más. Eso es más para otras áreas. Y una cosa que recomiendo a ustedes: hagan visitas a sus proveedores. Es importante conocer el sistema que él tiene. Por ejemplo, los proveedores de harina de origen animal, todo más. Tengo riesgos desde el principio, desde la llegada de la materia prima cruda, todo el proceso y tal. Tenemos que conocer dónde él agrega antioxidante, cómo que es la carga microbiana, cómo maneja el tema digestor, ¿ok? Todo eso es importante. Cuánto que tengo de actividad de agua al final del proceso, hago una reaplicación de antioxidante al final o no. Eso es importantísimo, porque si no, si el antioxidante se queda en la grasa, porque es liposoluble, y la harina no queda ningún residual. Y no es nada simple. Eso es una imagen de una industria de harina de vísceras. Es eso. Una lástima tener que mostrar eso antes del almuerzo, ¿no? Pero, perdón, ¿ok? Pero es importante que todos conozcan que ese es un proceso. ¿Y qué tipo de gente trabaja ahí, en esta condición? Es gente que no tiene mucho conocimiento. ¿Quién va a trabajar ahí? Y desde ahí viene una materia prima, cuando buena, de excelente calidad, excelente valor nutricional, una excelente biodisponibilidad. Es una materia prima fenomenal, pero tiene que ser bien producida. Y la gente que controla el proceso normalmente no lo conoce. ¿Ok? Bueno, acá debe ser muy parecido como que nosotros hemos enfrentado. Tenemos el fabricante, el cliente A, que tiene un control de calidad muy riguroso, rechaza, ahí va para el B, o acepta o rechaza. Moral, al final, todo mundo, exactamente, todo producto tiene su cliente, ¿ok? Eso es pésimo, pero eso es el mercado. Por eso que las cosas no cambian, porque yo sé, tengo un producto más o menos, y probablemente el C o el D va a comprar. Entonces, eso es un punto que tiene que mejorar. Recordando, ahí tenemos riesgos, hay oportunidades para mejoras ahí. Eso puede ser muy funcional, eficiente, pero desde el punto de vista de oxidación, eso es un absurdo. No sé qué va a pasar en el futuro. Si los futuros silos van a ser más térmicos, más aislados, doble capa, alguna cosa tiene que pasar ahí. Y muchas gracias, ¿ok? Ahí sí, ahora tienen mi email. Si necesitan de alguna información, por favor, me envíen. ¿Okay? Muchas gracias. En Argentina se utilizan mucho los aceites vegetales. Okay. Muchos de ellos autoelaborados por las mismas integraciones, en algunos casos, pero se utiliza mucho. Los aceites vegetales normalmente tienen tocoferoles naturales. Sí. Por lo tanto, yo no creo, me animo a decirlo, de que nadie le agregue antioxidante a los aceites vegetales, salvo que sean para consumo humano. Sí, para consumo humano. Entonces, normalmente... sí, pero para lo que es, sí, sin refinar y sin purificar, y sin filtrar, para utilización en alimentación animal no se hace. ¿Qué me puede comentar sobre este tema? Recomendaciones. Sí, los aceites vegetales en realidad tienen una alta concentración de tocoferoles. Y son de todos los aceites, todas las grasas que se utilizan, las que presentan un menor riesgo que existe. Si una planta tiene una buena capacidad de estocaje y manejar bien eso, y ya explico por qué, es bastante seguro utilizar aceites vegetales sin una aplicación adicional, todo más, ¿ok? Pero la capacidad operativa es importante, gente. ¿Quién tiene sistemas de inyección de grasa en el mezclador?
tiene que estar muy atento porque la tubería de acero carbono forma una camada interna de óxidos. Y es muy común que se evalúe la grasa en el camión que llegó, en el tanque, y las dos están muy buenas. Pero se saca una muestra dentro del mezclador y el aceite llega completamente instable, porque el aceite está ahí con una temperatura elevada, porque en la parte sur acá tenemos más frío, entonces tenemos que calentar, y se pasa por una tubería que tiene una alta cantidad de óxidos de hierro, todo más. Y esos son prooxidantes de primerísima calidad. Entonces la grasa llega bien, la grasa está bien en el depósito, y cuando está ingresando en la línea del alimento ya está mal. Es como casi que inmediato. No es exagero, no, eso pasa de verdad. Yo tengo enfrentado mucho problema con eso. Entonces la solución es cambiar la tubería. Es mejor tener una tubería de plástico que una de acero. Claro, lo ideal sería de acero inoxidable, pero ¿quién va a hacer eso? Entonces, tanques plásticos es más importante o más benéfico que tanques metálicos, por ejemplo. Entonces, eso es una recomendación que puedo dejar a ustedes. Miren a eso, es importante. ¿Okay? Entonces, muchas veces el control de calidad no pega eso, porque se queda focado cuando llega, ¿okay? Y la grasa llega bien, pero en el proceso se degrada. Es importante.